Estaba sentada frente a ellos con una copa de Chianti en la mano, escuchando cada palabra que creían que yo no podía entender, y mientras mi marido le besaba los dedos a su amante en nuestra mesa de aniversario. Escuché la frase que lo cambió todo, después de que firme nos deshacemos de ella. Son 38 años de matrimonio, y así era como terminaban, no con una pelea ni con el desgaste silencioso del tiempo, sino con una conspiración calculada para robarme la herencia que mi madre había muerto protegiéndome. Lo que Rodrigo y su socia italiana no sabían era que yo había estudiado 2 años en Roma, que hablaba toscano con acento perfecto y que mi madre desde la tumba había dejado preparado exactamente lo que necesitaba para destruir sus planes. Pero antes de contarte cómo terminó todo esto, necesito que sepas cómo empezó, porque el principio importa. El principio siempre importa. Mi nombre es Valeria. Tengo 63 años y el canal se llama Valeria Cuenta, porque eso es exactamente lo que hago. Cuento lo que me pasó para que otras mujeres sepan que no están solas. Sígueme hasta el final de esta historia y escríbeme en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Quiero saber hasta dónde llega esta voz que por tanto tiempo guardé en silencio. La reservación en el restaurante La Bella Vista era para las 7:30. Rodrigo había insistido en ese lugar en particular, diciéndome que era el más romántico de Hartford, el más apropiado para celebrar 38 años juntos. Debía haber sospechado desde ese momento, porque Rodrigo no había sido romántico en años. Los últimos meses habían sido extraños de una forma que yo no lograba nombrar del todo. Llamadas que tomaba en su estudio con la puerta cerrada con llave, llegadas tardías, con explicaciones vagas sobre reuniones de negocios que se extendían. Y lo más revelador, un interés súbito y casi obsesivo por las propiedades que mi madre me había dejado en Italia. Me preguntaba sobre los impuestos, sobre las leyes de herencia en el extranjero, sobre cuánto valdrían hoy en día. Yo respondía sin pensar demasiado, atribuyendo su curiosidad a algún proyecto de inversión que tenía en mente. ¡Qué ingenua fui! Llegué primero al restaurante, como siempre. La anfitriona me condujo a nuestra mesa habitual, la del rincón con vista al perfil iluminado de la ciudad. El aroma a ajo y albahaca mezclado con el murmullo suave de conversaciones cercanas me resultó familiar y reconfortante. Pedí una copa de Chianti y esperé, tocando sin pensarlo el pequeño diccionario italiano-español que siempre llevaba en el bolso. Era un hábito de mis años universitarios en Roma que nunca había podido abandonar del todo, una pequeña costumbre que me conectaba con la versión de mí misma que había sido antes de convertirme principalmente en la esposa de alguien. Rodrigo llegó a las 8:45 con ella. Era impresionante, tengo que admitirlo. Alta, elegante, con esa clase de belleza que parece no requerir esfuerzo, pero que en realidad cuesta una fortuna mantener. Cabello negro recogido en un moño perfecto y brillante. Vestido rojo que probablemente costaba más que mi presupuesto mensual de despensa. Cuando Rodrigo la presentó como Alessandra Romani, su nueva socia comercial italiana, sentí que el suelo se movía bajo mis pies, aunque mantuve la sonrisa firmemente en su lugar. Valeria, ella es Alessandra, dijo Rodrigo, con la mano apoyada en la espalda baja de ella de una manera que me apretó el pecho como un puño. No habla mucho español, así que solo sonríe y come, ¿de acuerdo? Asentí, interpretando el papel que él esperaba de mí. La esposa decorativa que no hace preguntas. Se sentaron frente a mí y comenzaron de inmediato a hablar en italiano rápido. El italiano de Rodrigo era terrible, entrecortado y con un acento que haría llorar a cualquier profesor florentino. Pero Alessandra era paciente con él, tocándole la mano cuando se trababa con la pronunciación, riendo con suavidad ante sus errores. Yo bebí mi vino y fingí estudiar el menú mientras el corazón me golpeaba las costillas. «Mamma mía», dijo Alessandra con una pequeña risa, mirando hacia mí, «es mayor de lo que pensaba». Rodrigo cortó su antipasto y respondió sin bajar la voz, completamente tranquilo. «Y más ingenua también, no tiene idea de nada». Seguí comiendo mi risotto. Cada cucharada sabía a serrín. Alessandra continuó, gesticulando sutilmente hacia mi vestido azul marino. «Lo que tiene puesto parece sacado de una feria de segunda mano. ¿Así la tratas en vuestro aniversario?» Los dos rieron con suavidad, y Rodrigo extendió la mano para apretar la de ella sobre el mantel blanco frente a mí, como si yo fuera parte del mobiliario. Me concentré en el plato. Recordé a mi madre enseñándome italiano cuando yo tenía 7 años en la cocina de la villa en Montalcino. Recordé los 2 años que pasé en Roma durante la universidad, las tardes recitando a Dante con acento toscano perfecto ante profesores que aplaudían. Ellos no tenían la menor idea. «¿Cuándo firmará los documentos?», preguntó Alessandra bajando ligeramente la voz. «Mañana por la tarde», respondió Rodrigo mirando alrededor con nerviosismo antes de continuar. Le dije que es para simplificar nuestras inversiones. Mi tenedor se detuvo a mitad de camino entre el plato y mi boca. «¿Documentos? ¿Qué documentos?».
Perfecto, ronroneó Alessandra, deslizando el dedo por el borde de su copa de vino. Una vez que firme los poderes notariales, todo será nuestro. La villa, el viñedo, todo. La habitación pareció inclinarse. Las propiedades de mi madre. Las que me había dejado cuando murió hace 9 años. Las que apenas había visitado porque los recuerdos todavía dolían demasiado. Rodrigo sabía perfectamente lo que significaban para mí. Sabía que eran mi último hilo de conexión con ella. ¿Y después?, preguntó Alessandra. La voz de Rodrigo bajó hasta un susurro, pero yo captué cada sílaba. Después nos deshacemos de ella. Divorcio por abandono del hogar conyugal. Solo se queda con las deudas. Alcancé el vaso de agua con una mano que obligué a permanecer quieta. 38 años de matrimonio, y así era como terminaba. No con una discusión ni con el deterioro gradual del amor. Con un robo calculado y en frío. ¿Estás seguro de que no entiende?, preguntó Alessandra, mirándome con algo que se parecía a la suspicacia. Rodrigo agitó la mano con desdén. Valeria, por favor, ¿no sabría pedir un café en italiano? Sonreí hacia ellos dos, alzando mi copa con la voz más dulce que pude encontrar. «¡Qué bonita velada!», dije en español, completamente tranquila. «Gracias por incluirme en su cena de negocios». Alessandra se relajó visiblemente. Rodrigo me dio una palmadita condescendiente en la mano. «Claro que sí, cariño». Alessandra me estaba contando sobre unas oportunidades de inversión en la Toscana, oportunidades de inversión en mi propia herencia. Continuaron su conversación, cada vez más atrevidos, comentando sobre mi apariencia, mi inteligencia supuesta, especulando sobre cuánto tiempo tardarían en acceder a mis cuentas bancarias después de que firmara los papeles. Con cada palabra cruel, algo dentro de mí se fue cristalizando, no exactamente rabia, sino algo más frío y más claro que la rabia, algo que se parecía a la resolución. Cuando llegaron los postres, tiramisú que yo no fui capaz de probar, Alessandra se inclinó hacia Rodrigo y susurró con el tono de alguien que ya considera ganada una batalla. «Mañana por la noche celebramos». Reservé la suite en el Marriott del centro. Rodrigo le llevó la mano a los labios y se la besó, frente a mí, en nuestra mesa de aniversario. Me excusé para ir al baño, donde me aferré al mármol del lavabo y me miré al espejo. La mujer que me devolvió la mirada tenía canas elegantes en las sienes, arrugas de expresión ganadas a lo largo de 38 años de amar a un hombre que estaba planeando destruirla. Y unos ojos que acababan de ver la verdad de una sola vez. Pero también tenía algo que Rodrigo y Alessandra desconocían completamente. Tenía secretos propios. Saqué el teléfono y busqué un contacto que no había marcado en meses. Giacomo Marchinelli, el cuidador de la villa de mi madre en Montalcino. Un hombre que me había enviado correos respetuosos y cuidadosos durante años sobre el mantenimiento de la propiedad y que había mencionado más de una vez consultas extrañas sobre la titularidad del terreno. Escribí rápido: «Giacomo, voy a ir pronto a Italia. Puedes recibirme en la villa. Hay documentos que necesito revisar. Y Giacomo, si alguien más pregunta por la propiedad, por favor no compartas ninguna información. Confía en mí en esto». Su respuesta llegó en minutos. «Signora Valeria, llevo tiempo esperando su llamada. Hay cosas que necesita saber. Estaré listo». Cuando regresé a la mesa, Rodrigo y Alessandra compartían un trozo de pastel de chocolate, dándose de comer el uno al otro con la intimidad inequívoca de los amantes. Apenas notaron que había estado ausente. «¿Lista para ir a casa?», preguntó Rodrigo pidiendo la cuenta. «Sí», respondí, recogiendo mi bolso y tocando el diccionario una vez más. «Estoy más que lista». Al salir, Alessandra, que había llegado en su propio auto, se despidió de Rodrigo con 2 besos europeos, pero sus labios se demoraron demasiado cerca de su boca para que hubiera cualquier ambigüedad. «A domani», dijo, mirándome directamente con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Hasta mañana». Le devolví la sonrisa con calor genuino. «Fue un placer conocerte, Alessandra. Espero que nos veamos mucho más». Si ella supiera cuánto lo decía en serio. El trayecto a casa fue en silencio. Rodrigo tarareó suavemente para sí mismo durante todo el camino, probablemente pensando en su celebración del día siguiente en el Marriott. Yo miré por la ventana los suburbios de Connecticut, que había llamado hogar durante décadas, y comencé a planear cómo salvar todo lo que de verdad importaba. Porque, contrario a lo que ellos creían, yo no era simplemente Valeria, la esposa ingenua que no sabe pedir café en italiano. Yo era Valeria Castellano, graduada con honores de la Universidad de Florencia, que una vez había dado una conferencia sobre el infierno de Dante ante un auditorio de profesores italianos, y cuya madre le había dejado no solo propiedades, sino un legado de fortaleza que yo por fin estaba lista para reclamar. Mañana, Rodrigo y Alessandra aprenderían exactamente a quién habían estado subestimando, y lo aprenderían en italiano perfecto. No dormí esa noche. ¿Cómo iba a hacerlo?
Cada vez que cerraba los ojos escuchaba la voz de Alessandra diciendo: «Se ne liberiamo, nos deshacemos de ella». 38 años de matrimonio, y mi marido planeaba descartarme como si fuera una factura vencida. Rodrigo dormía profundamente a mi lado, roncando con la misma cadencia de siempre. Es asombroso cómo alguien puede dormir con esa paz mientras conspira para destruir la vida de su pareja. Observé el reloj digital cambiar de las 2:17 a las 3:05 a las 5:05. La mente me iba a mil, saltando entre preguntas y planes, entre el pasado y el futuro que todavía podía salvar. A las 6, el despertador de Rodrigo sonó. Se dio la vuelta, me besó en la frente con el mismo afecto casual de siempre y se fue a la ducha. «Gran día hoy», anunció sobre el ruido del agua. «Mucho papeleo que resolver». Sí, pensé, mucho papeleo. El tipo que le robaría a su esposa el legado de su madre. Cuando salió a las 8:30, alegando que necesitaba preparar documentos para nuestra reunión, yo comencé mi propia investigación. Entré a su estudio, una habitación que rara vez pisaba ya. Antes había sido nuestro espacio compartido cuando éramos jóvenes, yo calificando exámenes en el escritorio pequeño, mientras él trabajaba en el más grande. Entre de 5 meneciones y Marmitos Tavera, la más grande compartido, Ale María con los años se había convertido en su dominio privado. El cuarto olía a su loción de afeitar y cuero viejo. Su escritorio estaba meticulosamente organizado como siempre, pero algo se sentía diferente, como si los objetos habituales estuvieran ligeramente desplazados de sus lugares de costumbre. Abrí cajones con cuidado, buscando cualquier cosa relacionada con Italia o con Alessandra. En el cajón inferior, escondido detrás de una pila de declaraciones de impuestos antiguas, lo encontré. Una carpeta etiquetada con mi propia letra de Rodrigo, propiedades italianas, Williams. Mis manos temblaron al abrirla. Dentro había copias de documentos que yo nunca había visto. Tasaciones recientes de la villa y el viñedo de mi madre, fotografías del interior de los edificios, y lo más escalofriante de todo, una carta de un estudio jurídico italiano con fecha de 3 meses atrás. La carta estaba en italiano y discutía procedimientos de transferencia y protocolos de adquisición de propiedades para extranjeros. Pero fueron las notas manuscritas de Rodrigo las que me helaron la sangre. Villa, valor actual, aproximado 1,2 millones de dólares. 600.000. Total de activos, más de 1,8 millones. Alessandra confirma que la ley italiana permite transferencia de propiedad conyugal con documentación correcta. Y debajo, en tinta roja, documentos de poder notarial listos. Bossier firma mañana. Transferencia completa en 30 días. Fotografié cada página con el teléfono. Mis manos temblaban tanto que tuve que repetir varias tomas. Esto no era una traición repentina nacida de una aventura que se salió de control. Era un plan calculado y ejecutado durante meses para robarme lo que mi madre me había dejado. El segundo golpe llegó cuando encontré la tarjeta de presentación real de Alessandra, escondida detrás de los documentos legales. No la tarjeta blanca sencilla que le había dado a Rodrigo, sino una tarjeta en relieve con papel de lujo que decía Alessandra Romani, consultora internacional de propiedades, Milán. Al reverso, con la letra de Rodrigo, clientes anteriores: Margarita Hoffman, Chicago; Ruth Patterson, Boston; Elena Vázquez, Miami, una consultora de propiedades especializada en dirigirse a mujeres americanas con herencias italianas. El estómago me dio un vuelco cuando comprendí que yo no era la primera víctima de Rodrigo, era solo la más reciente. Busqué inmediatamente los nombres que Rodrigo había anotado. Lo que encontré me revolvió las entrañas. Margarita Hoffman, de 72 años, de Chicago. Había perdido una villa de 2 millones de dólares en el lago, de como después de que su marido de 45 años la convenciera de firmar documentos de simplificación fiscal. Los papeles del divorcio llegaron 2 semanas después. Margarita murió en un asilo 8 meses después de perderlo todo. Ruth Patterson, de 68 años, de Boston, había heredado olivares en Calabria de su abuela. Su marido y su socia italiana la convencieron de optimizar la gestión de la propiedad. Acabó sin hogar, viviendo con su hija. Elena Vázquez, de 61 años, de Miami, había confiado en su marido de 32 años para manejar el papeleo de su viñedo familiar en Sicilia. Descubrió la traición solo cuando las autoridades italianas la contactaron por impuestos no pagados sobre tierras que ya no le pertenecían legalmente. Imprimí cada artículo, cada documento judicial que encontré. Alessandra Romani no era simplemente una amante. Era una depredadora profesional, especializada en destruir matrimonios y robar herencias. Y Rodrigo no era un marido infiel que había perdido el camino. Era un participante activo en un juego de estafas que ya había destruido al menos la vida de otras 3 mujeres. El teléfono sonó, sacudiéndome de mi investigación.
El nombre de Rodrigo brilló en la pantalla. «Hola, cariño», dijo con voz cálida de falso afecto. «Solo quería confirmar nuestra reunión a las 2. La oficina del abogado está en la calle Mayor, suite 47. Trae tu documento de identidad y el número de seguro social». «Por supuesto», logré decir, con la voz sorprendentemente firme. «¿Necesito traer algo más?» «No, nada más. Solo tú misma. Es solo para simplificar nuestro portafolio de inversiones, hacer todo más fácil de gestionar. Ya sabes que solo quiero lo mejor para nosotros». Nosotros, como si todavía existiera un nosotros en su mente. Después de colgar, llamé a la oficina jurídica que había mencionado. «Buenos días, soy Valeria Williams. Mi marido Rodrigo programó una cita para nosotros hoy a las 2 de la tarde, pero quería confirmar qué documentos vamos a firmar». La recepcionista sonó confundida. «Señora Williams, no tengo ninguna cita con ese nombre». «¿Está segura de que tiene la dirección correcta? Suite 47 en la calle Mayor». «Así es, esas somos nosotros, pero definitivamente no tenemos ninguna cita con Williams hoy. De hecho, nos especializamos en derecho de inmigración, no en planificación financiera». Le di las gracias y colgué. Entonces Rodrigo planeaba llevarme a algún otro lugar, algún sitio sin registros oficiales donde Alessandra pudiera ser testigo de mi firma en documentos que lo transferirían todo. Fue entonces cuando recordé un correo de Giacomo de hacía meses, uno al que apenas había prestado atención en su momento. Mencionaba que alguien que decía ser mi marido lo había contactado para preguntar sobre la venta de la propiedad. Yo había asumido que era una estafa y se lo comenté a Rodrigo riéndome de la audacia que tenían los estafadores hoy en día. Rodrigo también había reído, diciendo que deberíamos ser más cuidadosos con nuestra información personal. Ahora comprendía que Giacomo había estado intentando advertirme. Encontré su correo y lo leí con atención. «Señora Valeria, un hombre que dice ser su marido llamó preguntando por la venta de la villa. Conocía muchos detalles sobre la propiedad, pero algo no estaba bien. No hablaba italiano y pareció sorprendido cuando mencioné la cosecha de aceitunas. Su madre siempre decía que el olivar era su parte favorita de la finca. No le dije nada, pero quería que lo supiera. Giacomo me había protegido incluso cuando yo no sabía que necesitaba protección. Pasé el resto de la mañana preparándome con la meticulosidad de alguien que sabe que no habrá segunda oportunidad. Llamé a mi banco y puse un bloqueo de seguridad en todas nuestras cuentas conjuntas, requiriendo doble firma para cualquier retiro superior a $500. Contacté a mi asesor financiero y trasladé mi cuenta de jubilación individual a una institución diferente. Llamé a un cerrajero para cambiar las cerraduras de la casa programado para la mañana siguiente, cuando Rodrigo estaría en su celebración. Y lo más importante de todo, reservé un vuelo a Italia. No para la semana siguiente ni para el mes próximo, sino para esa misma noche. Si Rodrigo quería jugar con mi herencia, descubriría que yo había estado jugando ajedrez mientras él todavía aprendía las piezas. Al mediodía recibí un texto de Alessandra. «Señora Williams, tengo ganas de verla de nuevo hoy. Gracias por ser tan comprensiva respecto a nuestra relación de negocios». Lo miré un buen momento antes de responder. «El placer es todo mío. No puedo esperar a mostrarle exactamente lo comprensiva que puedo ser». A la 1 de la tarde tenía todo lo que necesitaba. Copias de toda la evidencia encontrada, el testamento original de mi madre demostrando herencia exclusiva, mi pasaporte y, lo más importante, el número de Giacomo Martinelli, que ya esperaba mi llamada. Me vestí con cuidado para la reunión de las 2, donde fuera que en realidad iba a ser. Elegí mi traje azul marino, el que mi madre me había ayudado a escoger para mi primera entrevista de trabajo 40 años atrás. Ella siempre decía que me hacía ver poderosa y segura. Hoy necesitaba ambas cosas. Mientras me preparaba para salir, me detuve frente al espejo del dormitorio. El cuarto que había compartido con Rodrigo durante casi 4 décadas. La mujer que me devolvía la mirada no era la misma que había estado sentada en silencio en la bella vista la noche anterior. Era alguien que acababa de descubrir que había estado viviendo una mentira, pero también alguien que había decidido combatirla. Toqué el medallón dorado en mi garganta, el que tenía la foto de mi madre adentro. «No voy a dejar que te roben lo que me dejaste, mamá», susurré en italiano. «Te lo prometo». El teléfono vibró con otro mensaje de Rodrigo. «Llegaré un poco tarde. Encuéntrate en la oficina a las 2:15 en lugar de las 2». Escribí de vuelta, sin problema, tómate tu tiempo, pero yo no planeaba encontrarme con él en ninguna oficina. Tenía mi propia cita que cumplir con la verdad. Al salir, me detuve una vez más en el umbral de la casa. 38 años de comidas preparadas en esa cocina, 38 años de noches en esa cama, 38 años de ser la esposa de alguien en lugar de ser completamente yo misma. Cerré la puerta con mucha calma. En lugar de ir al falso encuentro de Rodrigo, manejé directo a la biblioteca pública de Hartford. Si Alessandra Romani era una estafadora profesional,
Habría más evidencia en línea de lo que yo había encontrado en 20 minutos en casa. Necesitaba entender exactamente con quién me estaba enfrentando. La sala de computadoras de la biblioteca estaba casi vacía a las 2 de la tarde. Me instalé en una estación del rincón y comencé lo que se convertiría en la investigación más importante de mi vida. Lo que descubrí en las siguientes 3 horas cambió todo lo que yo creía saber sobre mi situación. Alessandra Romani no se dirigía simplemente a mujeres americanas al azar con herencias italianas. Era parte de una red sofisticada de especialistas en fraude de propiedades internacional. Su perfil de LinkedIn, cuidadosamente diseñado para parecer legítimo, mostraba conexiones con abogados en Milán, Roma y Nápoles, todos especializados en transferencias expeditas de propiedades para ciudadanos extranjeros. Pero fue la búsqueda más profunda en registros judiciales la que reveló el verdadero alcance de su operación. En los últimos 5 años, Alessandra había estado involucrada en al menos 12 casos de fraude de herencias en 3 países. El patrón era siempre el mismo: identificar a mujeres americanas adineradas o casadas con propiedades italianas, seducir a sus maridos, o encontrar maridos dispuestos a participar a cambio de un porcentaje de las ganancias, y luego usar documentos de poder notarial cuidadosamente falsificados para robarlo todo. El descubrimiento más escalofriante llegó cuando encontré una entrada de blog escrita por María Vázquez, la hija de Elena. Había narrado el caso de su madre con detalle devastador, esperando advertir a otras familias. Según María, su padrastro había tenido una aventura con Alessandra por más de 1 año antes de que ejecutaran su movimiento sobre el viñedo siciliano. El robo fue tan perfectamente orquestado que para cuando Elena se dio cuenta de lo que había ocurrido, la propiedad ya había sido vendida a una empresa fantasma controlada por la red de Alessandra. Mi madre confió en él completamente, había escrito María. Firmó esos papeles creyendo que estaba ayudando a su matrimonio al simplificar las finanzas. En lugar de eso, firmó 4 generaciones de historia familiar. Lo peor fue que cuando lo confrontó, él actuó como si estuviera loca. La gaslight tan efectivamente que ella comenzó a dudar de su propia memoria sobre lo que había firmado. Imprimí la entrada de María y varias otras de las víctimas de Alessandra. Cada historia seguía el mismo patrón devastador: confianza, manipulación, robo, abandono y finalmente la destrucción completa de mujeres que simplemente habían querido creer que sus maridos las amaban. Pero había una diferencia en mi caso que me daba esperanza. A diferencia de las otras mujeres, yo había descubierto el plan antes de firmar nada. Todavía tenía tiempo de protegerme. El teléfono vibró constantemente con mensajes cada vez más frenéticos de Rodrigo. ¿Dónde estás? El abogado está esperando. Valeria, esto es importante. Necesitamos firmar estos papeles hoy. Me está preocupando. Por favor, llámame. La cita es en un lugar diferente. Reúnete en el Marriott del centro, sala de conferencias B. Tuvieron que cambiar la reunión a último momento. El Marriott. El mismo hotel donde Alessandra había reservado la suite de celebración. Ya ni siquiera intentaban ser sutiles. En lugar de responderle a Rodrigo, llamé a Giacomo en Italia. A pesar de la diferencia horaria, allá eran las 8 de la noche. Contestó de inmediato. Señora Valeria, su voz cálida llegó con claridad. Estaba esperando su llamada. Giacomo, necesito hacerte unas preguntas difíciles sobre la propiedad. ¿Ha habido alguien más preguntando por la titularidad? ¿Intentando obtener información sobre la villa? Su suspiro fue pesado. Sí, señora. Muchas llamadas en los últimos meses. Una mujer que decía ser su hija, preguntando sobre una venta rápida. Un hombre diciendo ser su abogado, queriendo copias de todos los documentos de la propiedad. Otra mujer, esta con acento muy marcado de Milán, preguntando sobre el valor de los olivares. ¿Qué les dijiste? Su madre me hizo prometer hace años que solo hablaría sobre la propiedad directamente con usted. Fue muy específica al respecto. Hizo una pausa como si recordara algo doloroso. Dijo que podría llegar un día en que personas intentaran engañarla y que yo debería confiar solo en usted. Mi madre lo había sabido. De alguna manera había anticipado que alguien podría intentar robar lo que me había dejado. Giacomo, necesito ir a Italia inmediatamente. Esta misma noche si es posible. ¿Puedes recibirme en la villa mañana? Por supuesto, señora, pero está en peligro. Miré a mi alrededor en la biblioteca, la evidencia impresa frente a mí, los mensajes de mi marido exigiéndome que fuera a un hotel a firmar mis derechos. Sí, Giacomo, estoy en peligro, pero no por mucho tiempo más. Entonces debe saber. Su voz bajó hasta un susurro. Su madre dejó algo para usted escondido en la villa. Me hizo prometer que se lo mostraría solo si usted venía a Italia sola sin su marido. Dijo que usted entendería cuando llegara el momento. Un escalofrío me recorrió la columna. ¿Qué clase de algo? Cartas, señora, y documentos. Dijo que la protegerían si alguien intentaba alguna vez tomar lo que era legítimamente suyo.
Mi madre, que había muerto 9 años atrás, todavía intentaba protegerme. Sentí las lágrimas quemándome los ojos mientras comprendía cuánto había entendido ella sobre los peligros de confiar en las personas equivocadas con el legado de una familia. Estaré allá mañana por la noche, Giacomo. ¿Y si alguien más llama preguntando por mí o por la propiedad? No sé nada, señora. Siempre he sabido nada. Signora sinedamente pregura, estate en tu camino por la noche hacia nada signana, vuelco comiendo como moe sianamente que pasó hora, tené, o moe signana por lamentamo por la mañana por la mona vacina, vuelco mona. Después de colgar, fui a la agencia de viajes que había al lado de la biblioteca. Sí, todavía existían agencias de viajes, y a veces eran la mejor opción cuando necesitaba reservar vuelos internacionales sin dejar un rastro digital que tu marido pudiera seguir. Necesito un vuelo a Roma esta noche, le dije a la agente, una mujer de mediana edad que parecía haber ayudado a personas a escapar de situaciones complicadas antes. Esta noche va a ser caro y difícil. La mayoría de los vuelos a Roma salen por la mañana. El dinero no es el problema. Necesito salir lo antes posible. Tecleó rápidamente en su computadora. Hay un vuelo con escala en Ámsterdam que sale a las 11:45 de la noche. Llegaría a Roma mañana al anochecer, alrededor de las 6:30 hora local, pero va a costar casi $4,000 en clase ejecutiva. Resérvelo. Mientras procesaba mi tarjeta de crédito personal, la que Rodrigo no tenía acceso, sentí descender sobre mí una extraña calma. Durante meses había estado reaccionando, intentando entender por qué mi marido se comportaba de manera tan extraña. Ahora estaba actuando. El teléfono volvió a sonar, el nombre de Rodrigo en la pantalla. Esta vez contesté. Valeria, ¿dónde diablos estás? Llevamos más de 1 hora esperando. ¿Nosotros? Pregunté con inocencia. El abogado y yo, para el papeleo de las inversiones. ¿Recuerdas? Rodrigo, qué pena. Me confundí con la dirección. Cuando llamé para confirmar, me dijeron que no tenían ninguna cita a nuestro nombre. Silencio. Podía prácticamente escucharlo buscando una explicación. Debió haber habido algún malentendido. Ahora estamos en el Marriott Sala B. ¿Puedes venir? Por supuesto, cariño. Voy para allá. Pero en lugar de manejar al Marriott, fui a casa. Tenía que empacar y hacer los preparativos finales antes de mi vuelo. Y tenía una llamada más crucial que hacer. Marqué el número de María Vázquez, la hija de Elena, cuya entrada de blog me había revelado tanto sobre los métodos de Alessandra. ¿Señora Vázquez? Mi nombre es Valeria Williams. Sé que esto va a sonar extraño, pero creo que la mujer que destruyó la vida de su madre ahora me tiene en la mira. El silencio al otro lado se extendió varios segundos. Luego, Romani. Sí, usted es la 4ª mujer que me llama en los últimos 2 años. Es como una plaga que va de víctima en víctima. ¿Está casada? 38 años. ¿Y su marido tiene de repente una nueva socia comercial italiana que no habla mucho español? ¿Mi sangre se heló? Sí, entonces necesita salir esta noche. No firme nada, no confíe en nada de lo que él diga. Y no piense que puede ser más lista que ellos juntos. Mi madre pensó que podía razonar con mi padrastro. Pensó que su matrimonio significaba algo para él. Murió creyendo que de alguna manera era su culpa. No estoy huyendo, dije con calma. Estoy contraatacando. ¿Cómo? Miré mi maleta ya lista, la evidencia reunida, el boleto de avión sobre la mesa de la cocina. Voy a ir a Italia a reclamar lo mío antes de que puedan robarlo, y voy a asegurarme de que entiendan exactamente a quién han estado subestimando. La voz de María se calentó con algo que sonó admiración. Entonces es más valiente que el resto de nosotras. Tenga cuidado, señora Williams. Alessandra no solo destruye economías, destruye vidas, y no se rinde fácilmente. Yo tampoco. Después de colgar, miré la cocina donde había cocinado 38 años de comidas para un hombre que planeaba traicionarme. Mañana por la noche estaría cenando en la villa de mi madre, rodeada de olivos y aroma de romero, protegida por documentos que ella había escondido para exactamente este momento. Mi teléfono vibró con un mensaje final de Rodrigo. Muy decepcionado contigo, Valeria. Hablaremos cuando llegues a casa. Escribí de vuelta, sí, lo haremos, pero no de la manera que crees. Al cargar mi maleta al auto me sentí más liviana que en meses, no porque estuviera huyendo de mis problemas, sino porque finalmente corría hacia la verdad. Para cuando Rodrigo y Alessandra se dieran cuenta de que no iba a aparecer en su reunión falsa, yo estaría a 35,000 pies de altura, volando hacia el único lugar donde siempre me había sentido verdaderamente segura. Mañana, en la casa de mi madre, rodeada de 4 siglos de historia familiar, descubriría lo que ella había escondido para protegerme.
y luego regresaría a Connecticut, lista para la pelea de mi vida. El vuelo a Italia fueron las 12 horas más largas de mi existencia. No podía dormir, no podía comer, no lograba concentrarme en la película ni en el libro que había traído. Mi mente no paraba de oscilar entre la rabia por la traición de Rodrigo y la anticipación de lo que mi madre había escondido en la villa. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la voz de Alessandra diciendo «Se ne liberiamo», y veía la cara de Rodrigo besándole la mano en la cena. Aterricé en Roma a las 6:30 de la tarde, exhausta pero decidida. El trayecto en auto hasta Montalcino tomó otras 3 horas a través de carreteras toscanas, serpenteantes que yo recordaba de las visitas de mi infancia con mamá. Mientras el sol se ponía detrás de colinas cubiertas de viñedos, sentí algo que no había experimentado en meses: paz. Giacomo me esperaba en la villa, exactamente como había prometido. Se veía igual que la última vez que lo vi hace 9 años. Cara curtida por el sol, ojos bondadosos, manos que hablaban de toda una vida trabajando la tierra. Me abrazó a la manera italiana, con genuino calor. «Signora Valeria, bienvenida a casa». ¿A casa? Sí, eso era exactamente lo que sentía. La villa parecía más pequeña que en mis memorias de infancia, pero más hermosa. Las paredes de piedra brillaban doradas con la luz del atardecer, y el aroma de lavanda y romero llenaba el aire. La presencia de mi madre estaba en todas partes. En el jardín de hierbas cuidadosamente mantenido, en las contraventanas restauradas pintadas exactamente en ese tono de azul que ella siempre amó, en los limoneros que plantó el año en que yo me gradué de la universidad. «Parece cansada, señora», dijo Giacomo con gentileza. «Quizás deberíamos esperar hasta mañana para...». «No», me sorprendí con la firmeza de mi propia voz. «Necesito ver lo que ella me dejó. Esta noche». Giacomo asintió, comprensión en sus ojos. «Entonces venga. Está en la bodega, detrás de las estanterías de vino que construyó su bisabuelo». Descendimos por escalones de piedra que probablemente tenían siglos en una bodega que olía a tierra y vino añejo. Giacomo apartó varias botellas y presionó contra una piedra que parecía idéntica a todas las demás. Una sección de la pared giró hacia adentro, revelando un espacio que yo nunca había sabido que existía. Adentro había una caja metálica del tamaño de una caja de zapatos, envuelta en tela encerada para protegerla de la humedad. Mis manos temblaron al abrirla. El primer elemento era una carta dirigida a mí con la caligrafía elegante de mi madre: «Para Valeria, cuando necesite luchar por lo que es nuestro». La carta estaba fechada 3 meses antes de su muerte. «Mi queridísima hija, si estás leyendo esto, significa que alguien está amenazando lo que te he dejado. Rezo por estar equivocada, pero he aprendido que el dinero y las propiedades sacan lo peor de las personas, a veces incluso de quienes más amamos. El hombre con quien te casaste me pareció amable cuando lo conocí, pero noté cómo cambiaban sus ojos cuando hablábamos de la villa y del viñedo. Hacía demasiadas preguntas sobre valores y leyes de herencia». Una mujer aprende a reconocer esa mirada, cara mía. La he visto antes. En esta caja encontrarás documentos que prueban que la propiedad te pertenece única y exclusivamente. Tu padre firmó papeles cuando nos divorciamos, renunciando a cualquier derecho sobre los bienes de mi familia. Rodrigo no tiene ningún derecho legal sobre nada de lo que te he dado. Pero más importante aún, te he dejado evidencia de la sabiduría de tu tatarabuela Julia. Ella enfrentó una situación similar en 1867, cuando el hermano de su marido intentó robar nuestras tierras familiares usando documentos falsificados. Ella contraatacó y ganó, pero tuvo el cuidado de documentar todo para las generaciones futuras. Las mismas tácticas que usaron entonces se siguen usando ahora. Sé más lista que ellos, cara. Sé paciente, sé fuerte. Y recuerda, esta tierra ha sobrevivido guerras, hambrunas e innumerables hombres que creyeron que podían tomar lo que no era suyo. Sobrevivirá esto también, porque tú eres más fuerte de lo que sabes. Con todo mi amor y mi fe en ti, mamá». Debajo de la carta había documentos legales que me quitaron el aliento. Las escrituras originales de la propiedad que se remontaban a 5 generaciones. Copias de registros judiciales italianos de 1827, documentando la victoria legal de mi tatarabuela sobre sus aspirantes a ladrones. Y lo más importante, una tasación reciente de un estudio jurídico italiano, mostrando que mis propiedades valían mucho más de lo que yo jamás había imaginado. La villa, el viñedo y los olivares estaban valorados en más de $3 millones, no los 8 millones que los documentos robados de Rodrigo afirmaban, pero había más. Derechos minerales sobre una sección del terreno que podría contener yacimientos valiosos. Derechos de agua que se estaban volviendo cada vez más preciosos en la Toscana del cambio climático. Designaciones históricas que hacían las propiedades elegibles para beneficios fiscales significativos. No era de extrañar que Alessandra me hubiera puesto en la mira. Esto no era solo fraude de herencias, era el robo de una pequeña fortuna.
El último elemento en la caja era un dispositivo de grabación pequeño, obviamente antiguo, con una nota adjunta. El testimonio de Julia, grabado por su nieta en 1957. Escucha y aprende. Giacomo me ayudó a conectar la antigua máquina. La voz que emergió era delgada con la edad, pero fuerte con convicción, hablando en el dialecto toscano de mi infancia. Creyeron que era una mujer tonta, que firmaría cualquier papel que pusieran frente a mí. Pero yo había aprendido a leer, había aprendido sobre las leyes, había aprendido a luchar. Cuando vinieron con sus mentiras y sus amenazas, yo estaba lista, tenía evidencia, tenía testigos, tenía la verdad. Y la verdad, cara mía, es más fuerte que cualquier mentira que ellos puedan inventar. Me senté en esa bodega antigua, rodeada de la sabiduría de generaciones de mujeres que habían protegido el legado de nuestra familia. Y sentí que algo se asentaba dentro de mí con la solidez de los cimientos de piedra que me rodeaban. No solo estaba peleando por una propiedad, estaba peleando por la supervivencia de algo que había perdurado siglos. Y tenía ventajas que Rodrigo y Alessandra no podían imaginar. Giacomo y yo pasamos la siguiente hora revisando los documentos y discutiendo la estrategia. Él tenía contactos en el juzgado local, relaciones con abogados especializados en derecho de propiedades internacional y, lo más importante, registros detallados de cada consulta sospechosa sobre mi propiedad durante el año pasado. Han estado planeando esto durante mucho tiempo, dijo, mostrándome el registro que había llevado de llamadas y visitas. Pero cometieron un error, señora. Asumieron que usted era como las otras mujeres americanas, aislada de su historia familiar italiana, dependiente de su marido para cualquier orientación. ¿Cuál es el próximo paso? Aseguramos legalmente la propiedad contra cualquier intento de transferencia fraudulenta. Ya hablé con el abogado Benedetti en Siena. Puede tener órdenes de restricción presentadas para mañana por la mañana, impidiendo cualquier venta o transferencia sin su presencia física y representación legal italiana. Mi teléfono, que había estado misericordiosamente silencioso durante el vuelo, estalló de repente con notificaciones. Docenas de llamadas perdidas y mensajes de Rodrigo, cada uno más frenético que el anterior. ¿Dónde estás? Esto no es gracioso. La gente está haciendo preguntas. Necesitas volver a casa ahora. Sé que estás molesta, pero podemos solucionar esto. Tu teléfono no da señal. Voy a llamar a la policía. Y finalmente, el mensaje que confirmó todo lo que yo sospechaba. Alessandra dice que estás intentando sabotear nuestro acuerdo comercial. Está amenazando con acciones legales. Solo ven a casa y firma los papeles y podemos dejar todo esto atrás. Acciones legales. Todavía intentaban intimidarme. Todavía asumían que yo era la mujer indefensa que había estado sentada en silencio en la Bella Vista 3 días atrás. Le mostré el mensaje a Giacomo, que soltó una pequeña carcajada. «Está pretendiendo que no sabe de qué hablas», dijo. Por supuesto, pero eso está a punto de cambiar. Llamé al abogado Benedetti, aunque ya pasaban las 10 de la noche. Giacomo lo había advertido que esperara mi llamada a cualquier hora. Señora Williams. Su voz era nítida y profesional. Giacomo me ha explicado su situación. Ya he comenzado el papeleo preliminar para proteger sus propiedades, pero necesito preguntarle, ¿tiene evidencia de sus intenciones de cometer fraude? Tengo grabaciones de ellos planificando el robo. Tengo documentación de sus víctimas anteriores. Tengo copias de los documentos falsificados que pretendían que yo firmara. Es suficiente. Más que suficiente. Con su permiso, también me gustaría contactar a las autoridades en Connecticut. Lo que están intentando es fraude internacional, lo cual lleva penas graves en ambos países. Por un momento dudé. ¿Realmente quería destruir completamente la vida de Rodrigo? 38 años de matrimonio, incluso uno construido sobre mentiras, no era fácil de desmantelar del todo. Luego recordé a Elena Vázquez muriendo sola en un asilo, a Margarita Hoffman perdiendo todo lo que había heredado de 4 generaciones, a Ruth Patterson sin hogar, dependiente de su hija. Sí, dije con firmeza, contacte a las autoridades. Necesitan ser detenidos antes de que destruyan a alguien más. Esa noche dormí en el cuarto de mi madre, en la cama donde ella había nacido y donde había pasado su último verano saludable antes de mudarse definitivamente a América. Las ventanas estaban abiertas y podía escuchar el sonido suave del viento entre los olivos, las campanas lejanas de la iglesia del pueblo, la quietud pacífica de un lugar que había sobrevivido siglos de desafíos. Por primera vez en meses me sentí segura de verdad. La mañana siguiente llegó con el sonido de mi teléfono. El nombre de Rodrigo en la pantalla, pero esta vez contesté. Valeria, gracias a Dios. ¿Dónde estás? Estoy en Italia, Rodrigo, en la villa de mi madre, la villa que tú y Alessandra planeaban robarme. Silencio, un silencio largo y pesado. No sé qué crees que escuchaste, pero... Dije en voz baja y clara en italiano perfectamente articulado. Ho sentito tutto. Escuché todo. Otra pausa. Luego, en una voz que yo nunca le había escuchado antes, incierta y casi asustada. ¿Tú entiendes italiano? Con fluidez.
Entendí cada palabra que tú y Alessandra dijeron en la cena, cada comentario cruel sobre mi apariencia, cada detalle de su plan para robarme, cada mentira que has dicho sobre amarme. Podía escuchar su respiración aguda y nerviosa. Valeria, déjame explicarte. Estaba atrapado. Ella me estaba chantajeando. Para. Mi voz era firme como piedra. Solo para. El silencio entre nosotros se extendió lleno de 38 años de recuerdos que nunca volverían a verse de la misma manera. Las autoridades de ambos países han sido notificadas, continué. Mis propiedades están protegidas legalmente. Las víctimas anteriores de Alessandra han sido informadas de que están siendo investigados. Rodrigo, se acabó. ¿Qué quieres de mí? Su voz se quebró. ¿Qué puedo hacer para arreglar esto? Miré por la ventana los olivos que llevaban siglos creciendo en esta tierra, las paredes de piedra construidas por mis antepasados que habían luchado para proteger lo suyo. La tierra que mi madre había preservado para mí incluso mientras yacía muriendo. Puedes desaparecer de mi vida, dije suavemente, completa y permanentemente, porque la mujer que creías haber casado, la que se sentaría quieta mientras le robaba su herencia, nunca existió. Colgué el teléfono y lo apagué. Mañana volaría de regreso a Connecticut para iniciar los procedimientos de divorcio y asegurar que Alessandra enfrentara la justicia por sus crímenes. Pero hoy caminaría por los jardines de mi madre, cuidaría las hierbas que ella había plantado y comenzaría a planear la nueva vida que construiría sobre los cimientos que ella me había dejado. El silencio que me había protegido por tanto tiempo finalmente estaba listo para hablar. Pasé 3 días más en Italia, trabajando con el avvocato Benedetti, para asegurar que mis propiedades fueran legalmente invulnerables a cualquier intento futuro de fraude. Pero más importante, pasé esos días recordando quién había sido antes de convertirme en alguien que pedía perdón por ocupar espacio en su propia vida. Las llamadas de Connecticut fueron incesantes. Rodrigo llamó 17 veces el primer día después de nuestra confrontación, luego dejó de llamar completamente. Pero Alessandra llamó cada pocas horas, su voz alternando entre amenazas y súplicas desesperadas. Señora Williams, está cometiendo un error terrible, dijo en un mensaje, su acento italiano más marcado cuando estaba furiosa. Rodrigo les debe dinero a personas muy peligrosas. Si usted no lo ayuda, algo malo podría pasarle a usted. Guardé cada mensaje amenazante y lo reenvié al agente del FBI asignado al caso de fraude internacional. Alessandra les estaba facilitando el trabajo con cada palabra. El tercer día llegaron las noticias que yo había estado esperando. La agente Sara Martínez llamó desde la oficina de Hartford. Señora Williams, tenemos a Alessandra Romani bajo custodia. Fue arrestada esta mañana en el aeropuerto Kennedy, intentando abordar un vuelo a Milán, usando un pasaporte falso. También tenemos evidencia de que Interpol la busca por crímenes similares en Francia y Alemania. ¿Y mi marido? Rodrigo Williams está cooperando con nuestra investigación. Afirma que fue coaccionado para participar, pero la evidencia sugiere lo contrario. Encontramos registros de pagos que recibió de la organización de Alessandra durante 8 meses. Esto no fue una seducción reciente, señora Williams. Fue una asociación comercial a largo plazo. 8 meses. Mientras yo me había preocupado por su salud, por su estrés, por sus cambios de humor repentinos, él había estado planeando robarme metódicamente. ¿Qué pasa ahora? Alessandra probablemente enfrentará entre 15 y 20 años de prisión federal. Su marido. Eso depende de cuánto coopere y qué otra evidencia descubramos. Pero, señora Williams, debe saber que encontramos una lista en poder de Alessandra. 12 otras mujeres americanas con herencias italianas. Usted probablemente le salvó la vida al contraatacar. Después de colgar, me senté en el jardín de mi madre y lloré por primera vez desde que esta pesadilla comenzó. No lágrimas de tristeza, sino de alivio tan profundo que se sentía como un dolor físico abandonando el cuerpo. Giacomo me encontró ahí 1 hora después, trayendo biscotti caseros y café fuerte. ¿Buenas noticias de América?, preguntó con gentileza. Muy buenas noticias. Arrestaron a Alessandra. Irá a prisión por mucho tiempo, asintió con satisfacción. Su madre estaría orgullosa. Siempre decía que usted tenía acero en la columna, incluso cuando era una niña corriendo por estos olivares. Giacomo, necesito preguntarte algo. Cuando mi madre estaba muriendo, ¿alguna vez habló de estar preocupada por Rodrigo? Estuvo callado tanto tiempo que pensé que no respondería. Finalmente suspiró. La mencionó una vez, cerca del final. Dijo que él hacía demasiadas preguntas sobre dinero, sobre los valores de la propiedad, sobre las leyes de herencia italianas. Dijo que esperaba estar equivocada, pero encogió los hombros a la manera italiana que dice más que las palabras. ¿Qué podía decirle? De Anna, creo que tu marido podría intentar robarte la herencia algún día. Usted habría pensado que el duelo la estaba volviendo paranoica. En cambio, la protegió como sabía hacerlo, asegurándose de que tuviera las herramientas para defenderse sola cuando llegara el momento.
Esa tarde llamé a mi abogado en Connecticut para iniciar los trámites del divorcio. También llamé a un agente inmobiliario para poner la casa en venta. Cualquier vida que iba a construir a continuación no incluiría nada que me recordara 38 años de mentiras. La llamada más importante fue a María Vázquez. Señora Williams, he estado pensando en usted constantemente. ¿Está bien? Estoy bien. Y tengo noticias. Arrestaron a Alessandra Romani esta mañana. Va a ir a prisión por un tiempo muy largo. El silencio al otro lado se extendió tanto que pensé que la conexión se había caído. Luego escuché el llanto. Mi madre por fin puede descansar, susurró María. Murió creyendo que de alguna manera fue su culpa, que debía haber sido más lista, haber visto las señales. Pero solo era una mujer que confió en la persona equivocada. Su madre no era débil, María. Ninguna de las víctimas de Alessandra lo era. Fueron atacadas por ser mujeres que tenían algo valioso y fueron manipuladas por expertos. La única diferencia en mi caso fue que lo descubrí antes de firmar los papeles. ¿Y su marido? Está cooperando con el FI para reducir su condena, pero nuestro matrimonio se terminó. Algunas traiciones no pueden perdonarse. ¿Va a estar bien económicamente? Quiero decir. Miré a mi alrededor en la villa de mi madre, hacia los olivares que habían producido ingresos para mi familia durante generaciones, hacia el viñedo que el avvocato Benedetti aseguraba que podría volverse bastante rentable con una gestión adecuada. Voy a estar más que bien, dije. Voy a ser libre. El vuelo de regreso a Connecticut fue completamente diferente al viaje desesperado hacia Italia. Me sentía centrada, tranquila y por primera vez en años emocionada con mi futuro. Había tomado una decisión durante esos días silenciosos en la Toscana. No regresaba solo a resolver el desastre legal que Rodrigo había creado. Regresaba para empezar de nuevo completamente. La casa se sentía diferente cuando entré, más pequeña de alguna manera, llena de los fantasmas de conversaciones que nunca habían sido honestas. Rodrigo esperaba en la cocina, viéndose mayor que sus 65 años. Cuando me vio, su cara se derrumbó con lo que parecía genuino remordimiento. Valeria, yo no. Puse mi maleta en el suelo, pero no me senté. No quiero explicaciones ni disculpas. Quiero información. El FI dijo que llevas 8 meses tomando dinero de Alessandra. Quiero saber cuánto tiempo llevas planeando esto. No podía mirarme a los ojos. Empezó como solo una aventura. Ella se me acercó en una conferencia de negocios. Dijo que se sentía atraída por hombres exitosos y maduros. Me halagó. Tú parecías tan distante después de que murió tu madre, y Alessandra me hacía sentir importante, deseado. Válido para mentirle a tu esposa de 38 años. Continúa. No se suponía que fuera tan lejos. Ella dijo que solo sería algo de papeleo, que reestructuraríamos las propiedades italianas para hacerlas más eficientes en términos fiscales. Dijo que tú nunca lo notarías. ¿Y el dinero que tomaste de ella? Sus hombros se hundieron. Lo llamó honorarios de consultoría por ayudarla a entender las leyes de propiedad americanas, por presentarla a otros hombres con esposas adineradas. Yo no sabía de las otras víctimas hasta que tú me lo dijiste. Al menos eso es lo que me digo a mí mismo. Estudié su cara, buscando cualquier rastro del hombre con quien me había casado. ¿Tú de verdad crees eso, o es solo la historia que te cuentas para poder dormir por las noches? Ya no sé qué es verdad y qué me convencí de que era verdad. Al menos eso era honesto. La casa sale a la venta mañana, dije. Dividiré las ganancias contigo en partes iguales, lo cual es más generoso de lo que mereces. Después de eso, no quiero volver a verte. ¿A dónde irás? Pensé en la villa, en la Toscana, en la invitación de Giacomo para ayudarlo a expandir el negocio de aceite de oliva, en el curso de vinicultura que ofrecía el colegio agrícola local, en todas las formas en que podría pasar mis años restantes que no implicaran fingir ser más pequeña de lo que era. Voy a casa, dije, al lugar donde la gente no me miente sobre quiénes son. Valeria, por favor. 38 años tienen que contar para algo. Lo miré. Lo miré de verdad, buscando al hombre que creía que era, al hombre con quien pensé que me casé. 38 años habían contado para todo, si cualquiera de ellos hubiera sido real. Pero llevas tanto tiempo mintiéndome que creo que ya ni tú mismo sabes quién eres de verdad. Esa noche llamé a mis hijos para contarles lo que había pasado. Mi hija Gabriela, que vivía en Boston, quedó conmocionada pero solidaria. Mi hijo Sebastián, que vivía en Cali, se ofreció a tomar un vuelo de inmediato para ayudarme con su padre si lo necesitaba. Todavía no puedo creerlo, dijo Gabriela. Papá siempre parecía tan estable, tan aburrido incluso. A veces las personas más peligrosas son las que parecen inofensivas, le dije. Se aprovechan de nuestra confianza, de nuestro supuesto de que las personas son básicamente buenas. ¿Vas a estar bien de verdad, mamá? ¿En serio bien? Estaba sentada en el sillón favorito de mi madre, mirando álbumes de fotos de mis veranos de infancia en Italia.
Fotos de mí a los 8 años cubierta de tierra, ayudando con la cosecha de aceitunas. A los 16 aprendiendo a hacer vino con mi abuelo. Una niña que era segura y fuerte antes de que la vida le enseñara a pedir perdón por ocupar espacio. Voy a estar mejor que bien, mi amor, dije. Voy a recordar quién era antes de que me olvidara de mí misma. 3 semanas después, la casa se vendió a la primera familia que la visitó. Rodrigo recibió una condena en suspenso a cambio de testificar contra Alessandra y proporcionar información sobre su red. Se mudó a un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad y escuché a través de amigos comunes que había empezado terapia. Genuinamente esperaba que encontrara paz, pero también esperaba no volver a verlo nunca más. Mi última noche en Connecticut, manejé hasta el cementerio donde estaba enterrada mi madre. Llevé flores frescas y una carta que había escrito en italiano, contándole sobre la villa, sobre Giacomo, sobre la nueva vida que estaba construyendo sobre los cimientos que ella me había dejado. Gracias, mamá, susurré, poniendo las flores en su lápida, por protegerme incluso cuando yo no sabía que necesitaba protección, por enseñarme que algunas cosas valen la pena defender, por mostrarme que era más fuerte de lo que sabía. A la mañana siguiente abordé un avión a Roma con 2 maletas, un corazón lleno de esperanza y la certeza absoluta de que por fin regresaba a casa de verdad. 6 meses después, me encontraba en la cocina de la villa de mi madre, enseñando mi primera clase de cocina italiana a un grupo de mujeres americanas que habían venido a la Toscana a redescubrirse a sí mismas. La ironía no se me escapaba. Había pasado 38 años haciéndome más pequeña, más silenciosa, más complaciente, y ahora enseñaba a otras mujeres a ocupar su propio espacio en el mundo. El secreto del ragú de verdad, les dije mientras revolvía la salsa que había empezado a cocer desde el amanecer, es la paciencia. No se puede apurar el amor, y no se pueden apurar los tomates. Las mujeres rieron, pero podía ver que algunas de ellas anotaban cada palabra que decía. Eran en su mayoría divorciadas, en su mayoría mayores de 50, en su mayoría aquí porque habían comprendido que las vidas que habían estado viviendo no eran realmente las suyas. Las entendía completamente. Giacomo llamó a la puerta de la cocina, cargando una canasta de hierbas frescas del jardín. A sus 72 años, era todavía más enérgico que la mayoría de los hombres de la mitad de su edad, y en los meses pasados se había convertido en... Bueno, no estaba del todo segura de cómo llamar a lo que nos habíamos vuelto. «Excusa, señoras», dijo en su inglés encantador, «pero señora Valeria, hay alguien aquí para verla». Mi estómago se tensó ligeramente. A pesar de todas las protecciones legales que habíamos puesto en marcha, todavía me ponía tensa cuando llegaban visitantes inesperados. El trauma de la traición no desaparece solo, porque el traidor vaya a la cárcel. ¿Quién es? Una mujer joven de América. Dice que su nombre es Catalina Morrison y que necesita hablar con usted sobre Alessandra Romani. Me excusé de la clase de cocina y encontré a Catalina esperando en el jardín. Tendría poco más de 40 años, bien vestida, pero con esa mirada hueca alrededor de los ojos que yo reconocía de mi propio espejo durante los días más oscuros con Rodrigo. «Señora Valeria, soy Catalina Morrison de Ciudad de México. Creo que usted me salvó la vida». «¿Cómo?». Sacó el teléfono y me mostró un artículo de noticias sobre el arresto de Alessandra. «Mi marido Ricardo me presentó a una mujer italiana llamada Alessandra hace 3 meses. Dijo que nos ayudaría a invertir en una propiedad en la Toscana, tal vez incluso retirarnos aquí pronto. Quería creer que por fin íbamos a tener la aventura de la que siempre habíamos hablado». «¿Qué te hizo sospechar?». Alessandra insistía en que firmara documentos de poder notarial para agilizar el proceso, pero había algo en la manera en que me miraba. Me recordaba a la forma en que un gato mira a un ratón. Cuando vi las noticias sobre su arresto, contraté a un investigador privado para revisar las actividades recientes de Ricardo. Me mostró una carpeta gruesa con fotografías, registros bancarios y logs de llamadas. Ricardo Morrison había estado en contacto con Alessandra por más de 6 meses. Había recibido pagos que sumaban $47,000 de su organización. Y ya había comenzado a mover los activos de su esposa hacia cuentas a las que Catalina no tenía acceso. El investigador dijo que si usted no hubiera expuesto a Alessandra cuando lo hizo, yo habría perdido todo en el próximo mes. La casa de mi abuela en Guadalajara, su portafolio de acciones, incluso el pequeño fondo de fideicomiso que estableció para la educación universitaria de mi hija. Sentí la oleada familiar de rabia que llegaba siempre que pensaba en las víctimas de Alessandra. «¿Qué vas a hacer ahora? Ya presenté los papeles del divorcio, aseguré todos mis activos». «¿Y Ricardo?», sonrió con una determinación que yo reconocí. «Está enfrentando cargos por conspiración para cometer fraude. Aparentemente el FIRO tenía bajo vigilancia desde el arresto de Alessandra. Bien. Señora Valeria, ¿puedo preguntarle algo? ¿Cómo vuelve a confiar en alguien después de algo así?».
Me senté a su lado en el banco bajo los olivos donde yo había pasado tantas mañanas estos meses tomando café y planeando mi nueva vida. Aprendes que la confianza no es algo que das libremente, dije al fin. Es algo que construyes cuidadosamente con personas que se demuestran merecedoras de ella con el tiempo. Y aprendes que la persona más importante en quien confiar eres tú misma, tu propia percepción, tu propio criterio, la voz que te dice que algo está mal, incluso cuando todo lo demás parece estar bien. Catalina se quedó a almorzar y la presenté a las estudiantes de mi clase de cocina. Para cuando se fue, tenía los números de 3 mujeres distintas que habían reconstruido sus vidas después de traiciones devastadoras y una invitación a regresar a la Toscana cuando necesitara un lugar seguro para sanar. Esa noche Giacomo y yo nos sentamos en la terraza con vista al viñedo, compartiendo una botella de vino de uvas que nosotros mismos habíamos cosechado. El atardecer pintó las colinas ondulantes en tonos de oro y púrpura, y sentí la satisfacción profunda que viene de saber que estás exactamente donde debes estar. Otro final feliz, dijo Giacomo, refiriéndose a la visita de Catalina. No estoy segura de que sea un final, respondí, más bien un comienzo. Ella tendrá días difíciles por delante, reconstruyendo su vida desde cero. Como tú lo hiciste, sí, pero no. Yo no reconstruí la misma vida que tenía antes. Construí algo completamente diferente, algo que es en realidad mío. Giacomo tomó mi mano, un gesto que se había vuelto natural durante los meses de trabajar juntos, cocinar juntos, aprender lentamente a volver a confiar. ¿Eres feliz, Valeria? ¿De verdad feliz? Pensé en mi vida anterior en Connecticut, la casa donde había caminado sobre cáscaras de huevo durante años sin siquiera darme cuenta. El matrimonio donde me había hecho más y más pequeña hasta que casi desaparecía. La comodidad anestesiante que yo había confundido con el contentamiento. Luego pensé en mi vida actual, las clases de cocina que llenaban mi cocina de risas, el negocio de aceite de oliva que Giacomo y yo estábamos expandiendo juntos, el jardín orgánico donde cultivaba hierbas que tenían sabor real, las tardes tranquilas leyendo poesía italiana junto a la chimenea, la manera en que me sentía cada mañana al despertar, emocionada por ver lo que el día traería en lugar de temiendo lo que tendría que soportar. Soy feliz de una manera que no sabía que era posible, dije. Pasé tantos años creyendo que la felicidad significaba evitar el conflicto, mantener la paz, no pedir demasiado. Pensé que si era suficientemente agradecida por lo que tenía, eso sería bastante. ¿Y ahora? Ahora sé que la felicidad real no se trata de evitar los problemas, se trata de resolverlos. Se trata de elegir personas que son honestas contigo, incluso cuando la verdad es difícil. Se trata de construir una vida que es en realidad tuya. El teléfono vibró con un mensaje de Gabriela. Mamá, reservé mis tiquetes para la Navidad en la Toscana. No puedo esperar para conocer a Giacomo y ver tu nueva vida. También papá llamó. Se va a casar de nuevo. Con su terapeuta. Pensé que debías saberlo. Le mostré el mensaje a Giacomo, que arqueó las cejas. ¿Cómo te sientes con eso?, preguntó con cuidado. Lo pensé un momento, esperando que llegara el dolor o los celos o algún eco de los 38 años que había pasado como la esposa de Rodrigo. En cambio, no sentí nada. No, eso no era correcto. Sentí alivio. Me siento mal por su terapeuta, dije finalmente, y agradecida de no ser yo, Giacomo río, el sonido rico mezclándose con el canto de los pájaros del atardecer. Eres una mujer extraordinaria, Valeria Castellano. Castellano. Me había cambiado legalmente el apellido de la familia de mi madre 6 meses atrás, soltando el último hilo que me unía a una vida que nunca había encajado del todo bien. Escuchar a Giacomo decirlo todavía me enviaba un pequeño escalofrío de reconocimiento, el reconocimiento de quién era en realidad, no de quién había fingido ser. Giacomo, ¿puedo decirte algo? Siempre. La noche en que escuché a Rodrigo y a Alessandra planear robar mi herencia, sentí que me moría por dentro. No solo por la traición, sino por darme cuenta de lo invisible que me había vuelto en mi propia vida. Había pasado tantos años siendo callada, siendo complaciente, siendo agradecida por migajas de atención que había olvidado que se supone que debía ocupar espacio en el mundo. Giacomo apretó mi mano suavemente. ¿Y sabes que me di cuenta sentada aquí esta noche, viendo a otra mujer descubrir su propia fortaleza? Dime. No me estaba muriendo en ese restaurante, estaba naciendo, la Valeria real, la que había estado enterrada bajo décadas de intentar ser lo que otros querían. ¿Y quién es la Valeria real? Miré a mi alrededor en la terraza donde estábamos sentados, hacia la cocina donde enseñaba a las mujeres a nutrirse a sí mismas y a los demás, hacia el negocio que estábamos construyendo juntos basado en honestidad y respeto mutuo, hacia la vida que había creado de las cenizas de todo lo que había perdido. La Valeria real habla italiano con fluidez y no tiene vergüenza de ser inteligente. Alguien que puede dirigir un negocio y tomar decisiones y confiar en su propio juicio. Alguien que merece amor que no le exija desaparecer. Me giré para mirarlo en la luz declinante.
Alguien que está lista para ser feliz sin pedir perdón por ello. La sonrisa de Giacomo era suave y cálida en la luz que se desvanecía. Me alegra mucho por fin conocerla. Me alegra. Más tarde esa noche, después de que Giacomo regresó a su casita y yo recogí los platos de la clase de cocina, me senté en el cuarto de mi madre, escribiendo en el diario que había empezado a llevar desde que me mudé a Italia. La entrada de ese día era sencilla. Hoy ayudé a otra mujer a escapar de la trampa en que yo caí durante tantos años. Mañana enseñaré a 6 mujeres más que merecen ocupar espacio en sus propias cocinas, en sus propias vidas. La semana que viene, Giacomo y yo embotellaremos el primer vino que hicimos juntos con nuestras propias uvas. Tengo 63 años y por fin vivo mi vida en lugar de sobrevivir la versión que alguien más tenía de cómo debía ser. El silencio que guardé por tanto tiempo no protegía a nadie. Solo impedía que se escuchara la verdad. Ahora que he encontrado mi voz de nuevo, entiendo lo que mi tatarabuela Julia quiso decir cuando dijo que la verdad es más fuerte que cualquier mentira. Algunas historias terminan con venganza. Algunas terminan con perdón. Esta termina con algo mejor, libertad. Afuera de mi ventana, los olivos susurraban en la brisa nocturna, los mismos árboles que habían cuidado a 5 generaciones de mujeres que se habían negado a dejar que nadie les robara lo que les pertenecía. Yo era parte de ese legado ahora, no solo por la propiedad que había heredado, sino por la fortaleza que finalmente había reclamado como propia. El silencio que había escondido mi verdad por tanto tiempo, había aprendido por fin a hablar. Y ahora me pregunto sobre ti, que has escuchado mi historia hasta el final. ¿Qué harías tú en mi lugar? ¿Has pasado por algo parecido? Cuéntame en los comentarios y escríbeme también desde qué ciudad me estás viendo. Quiero saber hasta dónde llega esta voz que por tanto tiempo mantuve callada. Mi nombre es Valeria, este es mi canal, Valeria Cuenta, y mientras tanto, en la pantalla final te dejo 2 historias favoritas del canal que definitivamente van a sorprenderte. Gracias por quedarte conmigo hasta aquí.